Hoy día, esta tarde, tenemos que conversar sobre fármacos anticonvulsivos. La agenda del día, como ustedes ya saben, empezamos por definiciones y luego ya entramos a hablar de los fármacos correspondientes. En estas definiciones, evidentemente, lo primero que tenemos que ver es los fármacos anticonvulsivos. Y los vamos a definir como fármacos depresores selectivos del sistema nervioso central, utilizados para el control y prevención de trastornos convulsivos y diferentes formas de epilepsia. A partir de la definición, varias cosas que mencionar. Para empezar, hablamos de depresores selectivos. Eso quiere decir que hay depresores no selectivos. ¿Correcto? Bien. Cuando hablamos de depresión del sistema nervioso central, pues recordemos un poquito la neurofisiología y lo complicado que es el sistema nervioso. Hay toda una evolución en cuanto al desarrollo mismo y tenemos una parte del encéfalo que es muy primitiva, junto con la médula espinal, que básicamente está encargada de funciones vitales. Por encima de este núcleo encontramos que evolutivamente se han agregado más capas que finalmente determinan la complejidad y también determinan nuestras funciones superiores. Cuando nosotros utilizamos depresores no selectivos del sistema nervioso central, entonces hay una especie de marcha que empieza por lo más complicado y termina por lo más básico y también más difícil de inhibir. Pues repito, tiene que ver con las funciones vitales. Entonces estos depresores no selectivos, como por ejemplo el alcohol, empiezan por deprimir las funciones superiores. Y a partir de allí, conforme se profundiza la depresión, se llegará a inhibir los centros vitales. ¿No? Esa es la depresión no selectiva. Los fármacos anticonvulsivos logran deprimir lugares específicos del sistema nervioso central sin tener esta falta de selectividad, digamos nosotros, que determina que controlar una convulsión no significa, por ejemplo, que el paciente pierda el estado de conciencia. ¿Sí? Control y prevención. Podemos controlar las crisis convulsivas, podemos prevenirlas, pero no podemos curar. Entonces, el principal cuadro neurológico convulsivo es la epilepsia. Y la epilepsia, lastimosamente, no es curable, es controlable. En la evolución de un niño con epilepsia, eventualmente pueden desaparecer las crisis porque se generan ciertos mecanismos que ayudan a prevenirlas y controlarlas. Que hace que muchas veces el tratamiento pueda dejar de lado, pueda ser dejado de lado. Pero eventualmente pueden recurrir las crisis. Y al recurrir las mismas, tendremos que utilizar fármacos anticonvulsivos. ¿Okay? Trastornos convulsivos y formas de epilepsia. Convulsiones no es lo mismo que epilepsia. ¿Okay? La epilepsia se caracteriza por convulsiones, pero la presencia de convulsiones no significa epilepsia. Bueno, las noticias de la última semana han estado alrededor del problema de la hipernatremia, producida por la falla en la producción de los sueros correspondientes. Producen convulsiones. Las convulsiones son debidas a un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Okay? Fármacos que pueden producir cuadros tóxicos. Hemos visto que pueden producir convulsiones. También por problemas de alteración en las cuestiones bioquímicas que generan finalmente las convulsiones. Entonces, eso también hay que tenerlo bien presente. Las convulsiones no significan epilepsia. El tratamiento farmacológico, como dijimos, no es curativo. Estos fármacos, a pesar de todo lo que uno pueda decir y creer, pues para fines terapéuticos, tienen un perfil seguro. Es decir, que el control de las convulsiones, felizmente, no se acompaña en demasía, en todo caso con efectos indeseables que podrían estar repercutiendo en el mismo sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque son relativamente selectivos. ¿Sí? Hay efectos que no dependen de la dosis. O sea, en las diferentes alteraciones que pueden producir en la fisiología neurológica, algunos efectos no vamos a poder relacionarlos con la cantidad de fármacos del cuerpo, ni con el exceso ni con el efecto. Entonces, tenemos que hablar un poquito de convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Son episodios paroxísmicos ocasionados por una descarga neuronal cortical que altera la función neurológica. Episodios paroxísmicos, ¿qué significa? Episodios intensos, breves y que son totalmente, digamos, imprevisibles muchas veces. Ocurren por corto tiempo, de intensidad que puede ser grave inclusive, y que se deben a una descarga neuronal cortical.
La corteza cerebral es el asiento de los focos epileptógenos, es decir, del lugar donde existe pues un daño, a partir del cual una descarga eléctrica, porque recordemos que la transmisión sináptica es en realidad una transmisión eléctrica, ¿no es cierto? Finalmente, la conducción de impulsos nerviosos es la conducción de cargas eléctricas. Cargas de sodio, cargas positivas, corrientes positivas, puede haber cargas negativas de cloruro, ¿no? Entonces, cuando existe una convulsión es que alguna parte de la corteza cerebral ha descargado en forma inadecuada, no se puede controlar esa descarga y por lo tanto va a generar una alteración neurológica. Ojo, las alteraciones neurológicas no son solamente de movimiento. Estamos muy acostumbrados a relacionar convulsiones tónico-clónicas, es decir, cuando el paciente eventualmente primero se pone rígido, tónico, aumenta el tono, y luego viene la fase clónica, o sea, el temblor. Puede haber convulsiones tipo ausencia, donde el paciente se desconecta del medio, pero no tiene trastornos motores. Y en esa desconexión del medio, pues, evidentemente no se da cuenta de nada. Es una de las tantas formas que hay para explicar, por ejemplo, lo que son las crisis de ausencia, muy frecuentes en escolares, donde pasan desapercibidas, porque el paciente de niño ni se cae, ni comienza a temblar, ni bota saliva, nada. Simplemente debido a un mal rendimiento escolar, uno comienza a investigar y ¿qué pasa? Aparentemente es el niño que se queda dormido en clase, pero no es que se queda dormido, sino que sufre una convulsión y se desconecta. Para algunos autores, las crisis migrañosas son crisis convulsivas. ¿Okay? Para otros, las convulsiones pueden manifestarse mediante crisis de risa. Entonces, depende de la zona cortical del cerebro donde se manifiesta el problema, donde se van a generar las diferentes disfunciones neurológicas, ¿no? Es común clasificar convulsiones focales y convulsiones generalizadas. Las convulsiones focales aparecen y se limitan a una sola parte de la corteza cerebral. Puede ser motora, puede ser sensitiva. Cuando es motora genera movimiento. Cuando es sensitiva puede generar diferentes tipos de sensaciones e incluso percepciones, alucinaciones. En el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de un paciente bajo supuesta esquizofrenia, hay que considerar que pueden ser convulsiones del lóbulo temporal, a nivel auditivo, qué sé yo, occipital, a nivel de la corteza visual, que genera entonces ese tipo de manifestación. Entonces, en el diagnóstico diferencial hay que hacer muchas cosas. En estas convulsiones focales, el paciente por lo general, mejor dicho, efectivamente, como solo es una parte de la corteza, no pierde el estado de conciencia. Puede ver cómo su mano tiembla, cómo su brazo tiembla, cómo la pierna tiembla, pero no pierde el estado de conciencia. En cambio, las generalizadas, el compromiso que se inicia en una partecita de la corteza se transmite inclusive a ambos hemisferios. Y de esa manera el paciente se desconecta del medio. Repito, puede acompañarse de actividad motora, pero también puede haber otras manifestaciones. Entonces, lo que diferencia una crisis focal o parcial de una crisis generalizada es que acá es una zona limitada de la corteza cerebral, acá la corteza de ambos hemisferios. Acá no hay pérdida del estado de conciencia, acá sí. La pérdida del estado de conciencia no significa, repito, confusión, confusiones tónico-clónicas, se desconecta del medio, puede estar con los ojos abiertos, pero no reconoce ni se da cuenta de nada. Las convulsiones pueden clasificarse simples, complejas, generalizadas, ausencias, mioclónicas, etc. Esta clasificación se traslada a la clasificación de las epilepsias. ¿Y qué importancia va a tener? Que identificando el tipo de convulsión y por lo tanto el tipo de epilepsia, esto nos dirige también hacia el tratamiento. Hay cierta relación directa entre el tipo de convulsión con el tratamiento. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí ya vamos pensando en eso. ¿Qué es la epilepsia? Miren ustedes, Jackson, un famoso neurólogo del siglo XIX, un poquito del XX, ya definió la epilepsia como una enfermedad que responde a la aparición episódica de una descarga brusca, excesiva y rápida de una agrupación más o menos extensa de neuronas que no están servicios del cerebro. Aparición episódica, eso significa de forma brusca y excesiva, paroxismo. ¿No?
de un conjunto de neuronas de la sustancia gris del cerebro, o sea, de la corteza del cerebro. O sea, que a pesar de las limitaciones de conocimiento que puede haber, ya se dio una definición que es prácticamente la actual con respecto a confusiones de epilepsia. De forma más actual, una definición nos puede decir que es un trastorno del sistema nervioso central caracterizado por convulsiones espontáneas recurrentes. Recordando la convulsión de la epilepsia, existe, en consecuencia, un lugar de la corteza donde se hace esa descarga normal, que se conoce como foco epileptógeno. Y esta actividad es permanente y se caracteriza, entre otras cosas, porque tiene un umbral convulsivo bajo, o sea, la posibilidad de descargar de forma normal es fácil de conseguir. Entonces, diferentes estímulos van a llegar a eso. Cuando un pacientito, claramente en niños, ¿no? Cuando hay convulsiones en niños, lo primero que uno piensa es epilepsia. Cuando hay convulsiones en adultos, lo primero que uno piensa es cisticercosis o presencia de tumores. ¿Okay? En niños repite epilepsia y en segundo lugar tumores. Por lo tanto, por la presencia del tumor, la distorsión de la arquitectura cerebral, lo que quieran ustedes, se vuelve un lugar donde fácilmente se puede descargar de forma normal y a partir de ahí generar una corriente que genera la convulsión de epilepsia. Pueden clasificarse como primarias o secundarias. Las secundarias evidentemente son producto de infecciones, tumores, cicatrices, etc. En cambio las primarias no se conocen. Se supone que hay una deficiencia bioquímica presente en neurotransmisores, en canales iónicos, receptores, etc. Entonces no es factible hacer una precisión única en todo caso. En la literatura pueden encontrar muchas causas, muchos elementos, hay una carga genética muchas veces importante, otras veces no, pero igual que en el caso de una hipertensión arterial, la mayor parte no se conoce la causa. Y a partir de ahí entonces es un poquito el planteo que tiene que hacerse para lograr el control de la enfermedad. Bueno, cuando son secundarias, pues evidentemente uno trata el tumor, hay que tratar de eliminarlo. Si es una cisticercosis, el tratamiento puede ayudar. Inclusive hay algunas formas de epilepsia curables, pero mediante cirugía, ¿no? Pero bueno. Periódicamente se hacen revisiones, ¿no? A través de la Ley Internacional de Control de la Epilepsia y se hacen pues diferentes clasificaciones. Ustedes pueden ver lo complicado que puede ser. Quizás alguno tenga interés por neurología. Algún profesor decía que lo que da de comer al neurólogo son las confusiones, las epilepsias. Entonces, es un tema que ustedes tendrán que, a los interesados, tenerlo siempre muy presente. Simplemente por referencia, ¿no? Porque nosotros lo consideramos importante necesariamente y indispensable para el curso. Pero bueno, las clasificaciones entonces de la epilepsia nos llevan a hacerlas parciales o focales, que pueden ser simples o complejas, dependiendo los síntomas que manifiesten. Generalizadas, hay definitivamente compromiso de estado de conciencia. Pueden ser desde las ausencias, donde se supone que el problema está a nivel del tálamo. Recuerden ustedes, el tálamo es el lugar donde todas las aferencias que llegan por la médula espinal hacen un primer relevo y a partir de allí se proyectan hacia diferentes zonas de la corteza cerebral, ¿no es cierto? Entonces, si cortamos ese primer relevo, no llega nada a la corteza y el paciente queda desconectado. No necesariamente significa esto presencia de actividad motora. Son las llamadas ausencias. Las crisis clónicas hay temblor, temblor. Las tónicas hay rigidez. Lo más común son las crisis tónico-clónicas de tipo gran mal. Entonces, en la literatura antigua se hablaba pues del pequeño mal, se hablaba del gran mal. Y el gran mal se refiere a las condiciones tónico-clónicas generalizadas con las cuales creo estamos generalmente nosotros ahí atentos, ¿no? Pero recuerden, no siempre pasa eso. En la práctica clínica ustedes verán que hay convulsiones febriles, ¿no es cierto? Y también tendremos que hablar de una complicación que eventualmente se observa, felizmente no es muy frecuente, que es el estado de epilepsia. Característicamente, después de una crisis convulsiva, una epilepsia, el paciente entra en un estado de reposo. Queda dormido por lo general. Mientras duró la crisis, el paciente relaja esfínteres, ¿no? Queda dormido durante un lapso de tiempo, luego despierta y no se acuerda de nada.
se observa los moretones o les está mordido la lengua, es más o menos así la acción del problema, ¿no es cierto? Bueno, ese es el curso, digamos, más o menos normal. Una convulsión que dura menos de 10 minutos, debe durar 3-4 minutos. Mientras llegan al hospital ya se pasó la convulsión. El estado epiléptico es una convulsión grave. ¿Por qué? Porque el paciente ni bien termina una convulsión y empieza una siguiente. Y no termina y empieza la subsiguiente. O sea, está en una crisis convulsiva permanente, por así decirlo. Y esto tiene consecuencias importantes. Para empezar, el paciente que está rígido y convulsionando, la ventilación no va a ser adecuada, ¿no es cierto? Segundo, puede haber accidentes con la lengua que puede obstruir la vía aérea. Tercero, puede haber mala circulación cerebral con generación de hipóxida en los también. Entonces es una complicación que puede llevar inclusive al óbito. Por lo tanto, es una emergencia a tratar. Entonces, hoy día de alguna manera vamos a ver los fármacos más importantes utilizados en esto. Yo digo más importante porque cuando ustedes revisen el libro, van a encontrar que la lista es bastante larga. Bastante larga. Entonces, no somos especialistas en la materia, pero sí creo que es importante que aprendamos a conocer los fundamentos. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, hablaremos de la parte farmacodinámica, es decir, los mecanismos de acción de los fármacos anticonvulsivos. Y esto lo podemos resumir en este esquema. Hay que producir inhibición neuronal, básicamente las neuronas involucradas en el foco epileptógeno. ¿Cómo lo podemos hacer? Un gran número de fármacos anticonvulsivos lo hacen a través del bloqueo de canales de sodio. ¿Qué importancia tiene el sodio con respecto a la conducción nerviosa? Pues recuerden su neurofisiología, ¿no es cierto? La membrana se va a despolarizar cuando es estimulada, es decir, se abren canales de sodio y el niño ingresa, se despolariza, y ese impulso eléctrico es transmitido a lo largo del axón neuronal y se va a transmitir a la neurona. Recuerden que generalmente es en forma saltatoria, a través de los nódulos de Ranvier. ¿Esto ocurre por qué? Porque hay canales de sodio dependientes del voltaje, que se abren cuando son estimulados, entra el sodio, se polariza y se inicia toda la cadena de transmisión eléctrica. Si nosotros cortamos la transmisión eléctrica, ¿qué pasa con ese impulso anormal? No se transmite en los neuronas vecinos y podemos controlar la propagación de esa descarga normal, ¿no es cierto? Muy bien. A nivel del tálamo se habla de los canales T de calcio y ese bloqueo tiene mucho que ver con el control de las crisis de ausencia. ¿Okay? Tenemos que recordar que además de que la transmisión puede ser, digamos, atacada y evitar su propagación, también tenemos que tener en cuenta que hay estímulos excitatorios en el sistema nervioso. Y por alguna razón, estos estímulos excitatorios pueden estar predominando. Y principalmente esto se debe a ácido glutámico, como neurotransmisor. Entonces, también nosotros podríamos intentar bloquear la neurotransmisión dependiente de ácido glutámico. Y acá ustedes van ya leyendo algunos fármacos utilizados. ¿Okay? Luego tenemos un mecanismo de control. Esto es excitador, entonces el control será a través de inhibición. Y pues el principal inhibidor es el ácido gamma-aminobutírico. Entonces, en la secuencia de uso del ácido gamma-aminobutírico, también vamos a tener varios fármacos que pueden actuar ahí. Y también se ha descrito, habría que añadirlo acá, como no mi revisión no lo añadí en un artículo, pero acá se lo añadí, ¿no? Pero habría que añadir modulación de otro tipo de componentes de los canales de calcio diferentes a los talámicos. Y también habría que mencionar, también descrito, la activación de algunos canales de potasio. ¿Okay? Porque el potasio, recuerden, así como el sodio está involucrado en la despolarización, el potasio está involucrado en la repolarización. ¿No es cierto? La repolarización significa regresar a la carga negativa interna de una neurona. Y cuando esto se lleva a un grado tal, se produce inhibición. Entonces, nuevamente, como dijimos alguna vez, el juego del sistema nervioso central es una serie de conexiones, unas que estimulan, otras que inhiben. De ese juego llegamos a un equilibrio, tenemos el funcionamiento normal. Pero bajo ciertas condiciones, algunas se exceden, otras se inhiben y vienen las diferentes manifestaciones. Dependerá de qué lugar del cerebro que esté siendo alterado para encontrar las diferentes patologías correspondientes. Y acá más o menos resumimos lo que estamos viendo. Tenemos la zona neuronita, la cual está estimulada por algunas neuronas excitatorias que liberan glutamato y otras están más bien controladas por otras que
sodio dependientes de voltaje, unos que van a participar en la propagación del impulso nervioso y otros que de alguna manera, junto con canales de calcio, van a estar involucrados en la liberación de las vesículas sinápticas, ¿no es cierto? Entonces, acá, inhibiendo los canales de sodio, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, carbamazepina, ácido valproico, fenitoína, anticonvulsivos que son de amplio uso en la práctica clínica. Van a ver ustedes referidos en más de un momento. ¿Okay? Relacionados con la liberación de glutamato, podemos encontrar fenitoína, lamotrecina, fenitoína. Van a darse cuenta ustedes que varios nombres se van a repetir. ¿Esto qué significa? Que los anticonvulsivos pueden tener más de un mecanismo de acción. Se clasificarán en todo caso dependiendo de que sea más importante o predominante. ¿Okay? A nivel de receptores de NMDA de glutamato, pero también tenemos que hablar de receptores tipo AMPA, que también son posibles que participen. Tenemos, por ejemplo, el bamato, ácido valproico. En los canales de calcio de tipo T de talámico, el fármaco por excelencia es la etosuximida. No se maneja mucho en nuestro medio, más se maneja también el ácido valproico, que participa mucho acá. Repito, recuerden que acá están involucradas las crisis de ausencia. Y luego tenemos lo relacionado con el receptor del ácido gamma-aminobutírico tipo A. Y acá vamos a encontrar fármacos gabamiméticos como son las benzodiazepinas, los barbitúricos, la vigabatrina y la gamina. La gabapentina se ha revalorizado su rol. Antiguamente se pensaba que tenía que ver con una potenciación del GABA, pero actualmente la gabapentina y la pregabalina más están relacionados con modulación de corrientes de calcio. El calcio, recuerden, está muy relacionado con excitación y liberación de vesículas sinápticas y su contenido. La vía del GABA, entonces, es una vía importante. Muchos fármacos van a actuar allí. No solamente a nivel del receptor de GABA, que es un canal iónico de cloruro, ¿no? Donde las benzodiazepinas, así como también los barbitúricos, se les reconoce como moduladores alostéricos. Es decir, estos fármacos, benzodiazepinas y barbitúricos, no abren el canal de cloruro, lo mantienen abierto. ¿Okay? Pero se necesita la existencia de GABA para abrirse. Si no hay GABA, no se abre, por lo tanto, estos no actuarían. Y no GABA se abre, porque estos no mantienen abierto. Lo suficiente para que el cloruro y de esa manera se inhiban las neuronas correspondientes. Bueno, la vía del GABA empieza desde el ingreso de ácido glutámico. ¿Okay? El ácido glutámico no solamente es el neurotransmisor, sino también es el elemento por el cual se va a formar GABA a través del ácido glutámico descarboxilasa. ¿Okay? Y a partir de aquí viene la GABA, se forma el GABA que va a almacenarse y luego ser liberado. Se puede recaptar el GABA una vez liberado, el mecanismo de recaptación. Entonces aquí vean ustedes la tiagamina va a inhibir la recaptación de GABA y permite que no esté actuando. El GABA, una vez recapturado, es procesado por una GABA transaminasa que lo va a llevar acá. Como ven ustedes, al sucedido que entra al ciclo de Krebs y se va a eliminar, va a metabolizar. Entonces podemos inhibir su metabolismo, por ejemplo, con la vigabatrina. Fármacos que están siendo utilizados, ¿no?, en cuanto al manejo de epilepsia. El manejo de una epilepsia no es tan sencillo como uno quisiera pensar. Lo ideal sería controlarlo con un fármaco. Muchas veces no se puede utilizar dos. Hay casos que son refractarios, hay que utilizar tres. Entonces, en esas combinaciones hay protocolos más o menos bien establecidos que se siguen. Pero en todo caso, ya tendríamos que ir pensando de que el uso de la necesidad de uso de varios anticonvulsivos tendrá que obedecer a utilizar diferentes mecanismos de acción, porque no estaríamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no es cierto? Se puede utilizar un bloqueador de canales de sodio junto con algunos que participen en la vía del GABA. Miren ustedes que la variedad es bastante grande. Muy bien. Fármacos utilizados en convulsiones parciales y tónico-clónicas generalizadas. Vean ustedes, de orbital, fenitoína, los que están en rojo son los que vamos a hacer mención hoy. Son los de más uso. En crisis de ausencia, ácido valproico. Clonazepam, si es una benzodiazepina, se utiliza mucho en la práctica común. El problema es que en el manejo de esta crisis de ausencia adquiere rápidamente tolerancia y se pierde por eso el efecto. Entonces, como su efecto es muy limitado, no hacemos mayores
función como agente anticonceptivo. Bueno, vamos ustedes a encontrar eventualmente, pero bueno, de que en el bloqueo de canales de sodio hay algunos fármacos que preferentemente participan en canales inactivados. Pero recuerden que el canal de sodio dependiente del voltaje cumple un ciclo, ¿no es cierto? Está en reposo, es activado, se abre y luego se inactiva. Y posteriormente vuelve a estar en reposo, esperando la siguiente estimulación, ¿no es cierto? Entonces, uno podría bloquearlo de diferentes maneras el canal de sodio. Lo podría bloquear desde acá afuera, lo podría bloquear desde acá adentro, lo puedo bloquear estando inactivado. Entonces, vean ustedes, para razepina, fenilpiramida, clonidina, prefieren actuar cuando el canal está inactivado. ¿Y esto qué importancia va a tener? Va a tener importancia en aquellos casos donde hay una rápida y repetida reactivación o modulación del canal. Entonces, cuando el canal está activado, de por sí no funciona, ¿ok? Y encima lo mantienen activado, pues va a funcionar menos tiempo. Entonces, en aquellos casos que la descarga es frecuente, se queda cortada. Entonces, digamos, en algunos mecanismos que están subyaciendo detrás de algunos procesos convulsivos, esto va a tener una relevancia más importante. Estamos utilizados en drones mioclónicos de ácido valproico, estamos utilizados en estado epiléptico, diazepam, fenilpiramida, hemos utilizado el estado epiléptico. Y si esto no funciona, se llega a la anestesia general. ¿Okay? Es el paso final, anestesia general. Convulsiones febriles, algo que se observa mucho en emergencia, que viene un niño convulsionando, característicamente de fiebre alta. Lo que se utiliza es el diazepam, más raramente el fenobarbital. Que quizás el fenobarbital se utilice en todo caso no en la emergencia, sino cuando el paciente tiene pues la característica que apenas le sube la fiebre y convulsiona, dale como agente profiláctico preventivo, por vía oral, no tanto por vía oral, en emergencia, por vía oral. Con esto en mente, entonces, ya procederemos a hablar un poquito de los fármacos en particular. Quizás el más utilizado sea la fenilpiramida, desde hace tiempo y todavía ahora, por lo barato, por el conocimiento que tiene del mismo, porque de alguna manera uno lo ha aprendido a manejar. Mecanismo de acción principal, bloqueo de canales de sodio. Esto de alguna manera alterará el balance de los transmisores, llevará a su vez a un menor ingreso de canal de calcio en los potenciales de acción, con esto limitación de la liberación de neurotransmisores, ¿no? Bueno, esto es la farmacocinética. Lo damos por vía oral, la absorción es lenta, casi completa, o sea, hay muchos factores que pueden inhibir la absorción adecuada de la fenilpiramida. Habrá que tener ahí cuidado. En emergencia se usa la fenilpiramida endovenosa, pero no es propiamente la fenilpiramida, sino la fosfenilpiramida, es un derivado que permite que sea soluble en agua. La fenilpiramida, como características fisicoquímicas, es insoluble en agua. ¿Okay? Es uno de los problemas que hace que se absorba poco, porque al ser insoluble, ¿cómo pasa a la fase acuosa, no? Entonces, eso es lo que termina un poquito su dificultad. Pero una vez que lo modificamos, ¿no? Utilizamos pues el forma endovenosa. Es obvio que tiene una gran distribución. Si va a llegar al encéfalo, tiene que ser así, ¿no es cierto? Acá hay que recordar que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, más del 90%. ¿Y esto qué importancia puede tener? Pues de que se le puede desplazar de su unión a proteínas plasmáticas. Y al desplazarlo, hay más forma libre en el plasma. Y esa variación puede ser suficiente para causar algunos problemas. La fenilpiramida es un muy buen medicamento, pero también puede ser tóxico cuando sus niveles plasmáticos son demasiado elevados. Y esto se va a acentuar si es que hay alteraciones en el metabolismo hepático. ¿Por qué? Porque la cinética de eliminación del fenilpiramida es muy particular. La velocidad de eliminación depende de la cantidad de fármaco. Entonces es una especie de primer orden. Cuando uno utiliza la fenilpiramida, suele dar al principio dosis altas para saturar el sistema. Pero no hay que mantener, pero no hay que exagerar lo mismo, porque se va a acumular. Al acumularse puede producir entonces toxicidad. Finalmente, los metabolitos glucuronizados serán eliminados en la orina. ¿Okay? Bien. Efectos adversos. El exceso de dosis puede conducir a una depresión tóxica del sistema nervioso central que se va a manifestar tempranamente con el espasmo y ataxia.
Un paciente que recibe fenitoína, veamos cómo están los ojos. Necesitamos son los movimientos anormales de los ojos. Ataxia, problemas para deambular, problemas de marcha. Lo más común en su uso cotidiano son problemas intestinales, de gastritis, hiperplasia gingival, una marca de fábrica, ¿no?, de la fenitoína. Se dice que un 20% de los pacientes pueden desarrollar esta hiperplasia gingival, que se asocia a mala higiene dental, etcétera, etcétera. Importante, los cambios de conducta que pueden darse. ¿Por qué? Muchas veces son niños los que reciben el medicamento. Su vida escolar, su socialización, su rendimiento escolar puede verse en todo caso alterado un poco. Entonces, con respecto al acompañamiento y educación de los padres de familia, de niños que pueden recibir la fenitoína. La hiperplasia gingival característica. Fenómeno reversible. Suspendemos el fármaco y esto se revierte. ¿Okay? No significa gravedad, no significa toxicidad, nada, simplemente una mala reacción que se tiene en algunos casos. Otro de los fármacos ampliamente utilizados es la carbamazepina. También actúa por bloqueo de canales de sodio. Su farmacocinética va a ser algo similar a la anterior, con una actuación lenta, pero casi completa. La unión a proteínas transplánticas es menor, 70%, por fenitoína más del 90%. Metabolismo hepático a través de estos CYPs, y a su vez, carbamazepina es inductor enzimático. ¿Okay? Entonces, un paciente que recibe carbamazepina puede metabolizar más rápidamente otros fármacos, y a partir de ahí pudiese haber algún inconveniente. Ejemplo, los antiepilépticos pueden tener problemas en la mujer embarazada, el niño por nacer, entonces mejor hay que evitar el embarazo. ¿Cómo lo evitamos? Podría ser a través del uso de pastillas anticonceptivas, ¿no es cierto? ¿No? La combinación hormonal, pero ojo, si el paciente recibe carbamazepina, la estimulación del citocromo, la función enzimática, metaboliza más rápido las hormonas y se pierde el efecto anticoncepcional. ¿Okay? Ojo, entonces, si la paciente o la paciente recibe carbamazepina, ponemos otro método de anticoncepción. Tendrán que ver método de barrera, que sí, los nuevos. La carbamazepina da un metabolito activo, el 10-11-oxi. ¿Okay? Finalmente, los metabolitos cetónicos. Efectos adversos, igual que la fenitoína, puede haber depresión del sistema nervioso central, inclusive centro respiratorio, se menciona. Lo más común son problemas intestinales, pero ojo, también se ha descrito aplasia medular. En algunos casos puede haber problemas a nivel de médula roja. Y por lo tanto, habrá que hacer controles cada cierto tiempo de hemoglobina y de fórmula blanca, ¿no es cierto? Hay casos de hepatotoxicidad descritos con carbamazepina. Entonces, también igualmente habrá que hacer controles de los enzimas hepáticos. Otras indicaciones de carbamazepina, neuralgia, refrigerio. Las neuralgias en general, la neuralgia posherpética, cuadros dolorosos de tipo neuropático, donde los analgésicos comunes no tienen cabida, hemos dicho ya. Entonces, son tratados muchas veces con agentes de tipo anticonvulsivo. La carbamazepina es clásica. Si ese nervio, por alguna razón, está estimulado y transmite sensaciones dolorosas de forma inadecuada, y esa transmisión depende de una consecutiva descoordinación mediada por sodio, es evidente que si yo bloqueo canales de sodio, puedo controlar el problema. ¿No? Se entiende por qué. También se ha utilizado carbamazepina, como estabilizador de desarrollo, es decir, para los pacientes que tienen trastorno bipolar. Cuando el líquido es todo un problema, no se puede medir, se puede utilizar carbamazepina. ¿Okay? Se ha visto que también, finalmente, en las acciones que tiene, puede conducir a la inhibición de las mismas enzimas involucradas en la acción del líquido, que tienen que ver sobre todo con la plasticidad. Ácido valproico es otro fármaco muy utilizado, especialmente en niños. El ácido valproico es utilizado mucho en niños, porque cubre no solamente convulsiones tóxico-crónico generalizadas, convulsiones parciales, sino también las crisis de ausencia y mioclonina, o sea, digámoslo así, que es de amplio espectro. ¿Okay?
En realidad su acción es variada, porque involucra desde canales de sodio como también por efectos respecto a la acción del GABA que tiene en la transmisión sináptica. Su metabolismo, perdón, su farmacocinética la pueden ver allí. El metabolismo es hepático. Si bien participa el citocromo P450 en su metabolismo, hay que tener presente que el ácido valproico es básicamente un ácido graso de 5 carbonos, ¿ya? Que va a entrar a la beta-oxidación propia de los ácidos grasos, llevando la acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, ácido propiónico y también una relación, por un proceso bioquímico. Entonces, si bien casi todo, 97% se metaboliza, no todo se va a través de la vía del citocromo. Mucho se va a través de simplemente los cambios propios de un ácido graso. Y esta participación como ácido graso puede alterar de alguna manera el funcionamiento mitocondrial. Se supone que a partir de ahí es que se puede generar algún problema con respecto a la hepatotoxicidad, por ejemplo. Bueno, efectos adversos, náuseas, vómitos, temblores, toxicidad hepática, mucho cuidado de los niños, hay que hacer periódicamente los ángeles, los enzimas para ver cómo va eso, trombocitopenia, eventualmente. Dijimos, muchas veces tenemos que dar anticonvulsivos combinados. Entonces, en el caso particular de ácido valproico y fenobarbital, se puede inhibir el metabolismo orbital. La combinación ácido valproico con fenitoína también tiene sus bemoles ahí que hay que cuidar. Un efecto que tenemos puesto ahí importante de ácido valproico es que produce espina bífida cuando se da la mujer embarazada. Hay problemas con lo que es el ácido fólico. Debe evitarse el ácido valproico en una mujer gestante, si acaso está, una mujer que sufre de epilepsia, si acaso está gestante. Un fármaco de los últimos que he entrado, cuando hablo de los últimos, me refiero hace 25 años, es la lamotrigina. Tuvo un caso hace 20 años. Ahora ya es casi de uso común, ya lo utilizan como monoterapia inclusive. Es un bloqueador de canales de sodio. También puede actuar sobre canales de calcio, por lo tanto, una segunda indicación, aunque no es de primera elección, son las crisis de ausencia. ¿Okay? Bueno, sus características son bastante comunes en realidad. Su metabolismo, principalmente conjugación hepática, por glucuronidazol. Nosotros hemos visto que tiene que ver oxidación, participación del citocromo, ¿cierto? Pero acá también participa el hígado, pero a través de la glucuronidazón, o sea, de la conjugación principalmente. ¿Okay? Más que la oxidación, la conjugación. Efectos adversos, después de la cabeza, cefalea, entropía, son bastante comunes porque finalmente el exceso de fármaco comienza ya a hacer una depresión no selectiva del sistema nervioso. ¿Okay? Y las erupciones cutáneas, es algo que también se ha visto mucho. La aparición de rash, bronchitis, qué sé yo. ¿Okay? Bien. El fenobarbital, ya por lo clásico, porque la verdad se utiliza poco, pero por lo clásico, es uno de los pocos barbitúricos que en la actualidad se utiliza, el otro es el tiopentano. Favorece la acción del GABA igual que las benzodiazepinas, son moduladores alostéricos positivos. Acá, entre otras cosas, lo que hay que recordar es que el fenobarbital tiene un mecanismo hepático y es un potente inductor enzimático. Quizás la más grande aplicación del fenobarbital es en el manejo de la ictericia del recién nacido, ¿no? Que para favorecer la eliminación de las altas cifras de bilirrubina se le da al niño, al recién nacido, al niñito se le da fenobarbital para inducir los enzimas que van a finalmente manejar el exceso de bilirrubina. Eso, con la expresión a la luz ultravioleta, es el manejo más común. Bueno, indicación de fenobarbital, las epilepsias de tipo grasmal, tónico-clónico, era el medicamento antes de elección. El problema es de que su gran actividad depresora en el sistema nervioso central llevaba pues, a sueño, somnolencia y un montón de cosas más que hacían que el paciente no llevara bien su tratamiento. En la actualidad, básicamente se utiliza para la conducción de servicios como agente profiláctico. Entre otros efectos iniciales, además de la sedación, estaría la anemia menorroblástica, porque
que de alguna manera impide el funcionamiento de la vitamina B12. ¿Ya? Y como buen barbitúrico, causa finalmente de los barbitúricos de eliminación del uso común, es adictivo. Lo que ustedes en la práctica utilizan en la emergencia, en la crisis convulsiva, cuando llega el paciente, niño, grande, ya sea por cuestiones metabólicas, endocrinas, neurológicas, convulsionando, se le aplica diazepam. Es el medicamento de elección en la convulsiva, potenciador de la acción del GABA, un neurotransmisor estérico. Se utiliza por viento venoso. ¿No? ¿Qué dice el protocolo? ¿Cuál es la norma? Uno hay que utilizarlo diluido, la ampolla diluida en 10 mililitros y inyectarla lentamente hasta que cese la convulsión. Bueno, ustedes se imaginan un niñito de 6 meses que está convulsionando, bien gordito, colóquenle una vía, ¿no es cierto? Es casi imposible. Si le encuentran, ya pasó la convulsión. No es nada. No debe utilizarse la vía intramuscular. Es fácil de entender por qué. Si hay convulsiones tónico-clónicas, el músculo está en actividad. La contracción brusca del músculo puede quitar irrigación sanguínea. Si no hay irrigación sanguínea, ¿por dónde se absorbe? ¿No es cierto? Entonces la intramuscular no es adecuada. Y en la crisis, en el manejo de la crisis, se puede utilizar la vía rectal. Se carga una jeringa de tuberculina, se le engrasa, se coloca en la red y se inyecta. Da buenos resultados. El exceso de dosificación podría llevar a depresión del centro respiratorio. Es el cuidado genético. No hablamos más porque en su momento, cuando hablemos de benzodiazepinas, de acá a la siguiente semana, deberá tratarse un poquito mejor. Una de las principales preocupaciones es el uso de anticonvulsivos en la mujer gestante. Bueno, ya hace 2 años encontramos esta alerta, si quieren ustedes, de la Oficina Europea, donde nos dice de que la motrigina y el levetiracetam son los más seguros de uso en la gestación. ¿Okay? No hay un riesgo mayor de malformaciones congénitas u otros riesgos tóxicos reproductivos por las dosis usuales. Para la motrigina los datos aumentan, hablan de un mayor riesgo de malformaciones congénitas. O sea, esto no hay contradicción, ¿no? Entonces quizás un poquito de cuidado. Ahora, evidentemente la información que uno encuentra de países europeos o americanos puede chocar en nuestro medio porque muchas de estas respuestas pueden estar relacionadas a genética. Felizmente somos mestizos. El mestizaje nos habla de mucho, menos de Brasil. Claro. Finalmente, simplemente para el levetiracetam es uno de los fármacos últimos que están recibiendo mayor atención con respecto a su uso. Y es muy interesante, por eso es que lo pongo yo, desde el año pasado lo estoy incluyendo. El levetiracetam, esta es la molécula, que tiene mucho que ver con transmisión GABAérgica y con transmisión glutaminérgica. En otras palabras, transmisión excitatoria y transmisión inhibitoria. Acá vemos los diferentes elementos involucrados en estas sinapsis. Los receptores de tipo GABA, receptores metabotrópicos, o sea que utilizan un segundo mensajero, en otras palabras, para manifestar su efecto. El retículo endoplasmático con canales de reanodina y canales de 9, canal de fosfatidinoxitol, o sea, en otras palabras, movimiento de calcio. En la terminación GABAérgica empieza desde el ácido glutámico, ¿no es cierto?, que es descarboxilado para formar GABA, el GABA es almacenado en las vesículas sinápticas, ¿no? A partir de aquí, cuando se activa, se libera. Tiene un ser muy dependiente de clatrina en el sentido del reciclamiento de membrana. En el caso de las hormonas de las neuronas glutaminérgicas, algo similar, ¿no? El exoplásmico se va a almacenar, a partir de aquí se libera. Hay componentes a nivel de vesícula sináptica, que son placa en la membrana presináptica, que son un blanco importante, en este caso para el levetiracetam. Busca esos lugares para poder actuar y está relacionado entonces con el vaciamiento de neurotransmisores. Y lo que podemos ver, por ejemplo, es de que en el caso de terminaciones
glutaminérgicas, el levetiracetam disminuye la liberación de glutamato. Y por otro lado, vemos de que estimula la liberación de GABA. O sea, el levetiracetam disminuye los fenómenos estimulatorios y por otro lado facilita los inhibidores, lo cual puede llevar a un nuevo balance en el lugar donde ocurre una descarga neuronal inadecuada, no dispararse electrógenas, lo que nos lleva al mejor restablecimiento de la actividad eléctrica en el cerebro, por lo tanto del control de actividades epilépticas. Gracias.